días, mis hermanos, ¿cómo están? Un gozo verles esta mañana aquí reunidos, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias también a nuestro Señor por su fidelidad, su misericordia, aún así en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, el Señor se mantiene fiel y nos permite estar aquí en este lugar recordando quién es Él, recordando lo que el Dios Padre ha hecho por medio de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, mis hermanos, les voy a invitar que por favor abran sus Biblias ahí en Segunda de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver esta mañana estos dos capítulos, capítulo 16 y capítulo 17 de Segunda de Samuel. Quizá algunos de ustedes, mis hermanos, ya hayan escuchado esta ilustración. Cuando miras detrás de un bordado solo ves hilos, ves nudos, ves colores mezclados y en sí es un desorden, ¿verdad? Parece que realmente lo que hay atrás no va a tener ninguna forma, pero es lo que vemos muchas veces en un bordado. Pero cuando la volteas, ves el diseño completo, ¿verdad? Y ese diseño obviamente se ve totalmente diferente a lo que atrás en el diseño tú tenías. Y es que, hermanos, así en esta ilustración vemos la vida muchas veces. Vemos decisiones humanas, donde hay traición, donde hay mentira, donde hay enojo, donde hay dolor, maldad. Desde nuestro lado parece un caos, parece esa imagen atrás del bordado. Y es que en los últimos capítulos de Segunda de Samuel es que hemos visto esto, hemos visto un desorden, hemos visto caos. Recordando la semana pasada, en el contexto de estos dos capítulos que vamos a ver esta mañana, Absalón, el hijo de David, decide rebelarse, decide dar un golpe de estado. Y no solamente eso, hermanos, al saber David que su hijo Absalón se pone en rebeldía, prácticamente quitándole el trono a su padre David, David decide huir a Jerusalén. Pero también vemos que en medio de ese caos, en medio de ese dolor, su consejero, su principal consejero de David, ahora le aconseja no a él, le aconseja a su hijo que está en rebelión con su padre, Ahitofel. Su consejero de confianza también le da la espalda. Y es que vemos en esos acontecimientos pareciera que el reino de David está en peligro. Pero hermanos, por momentos de esta historia se ve como la parte detrás de ese bordado. Todo parece el caos, todo parece desorden por las decisiones que se están tomando, no solamente las decisiones de David, de Absalón, de Ahitofel, y es que justamente en este capítulo entran a escena personajes nuevos, de los cuales también toman decisiones. En estos capítulos 16 y 17 entran a escena, o más bien entran nuevamente a escena Siba. Recuerden a Siba, hace algunas semanas vimos de este hombre que era sirviente de la casa de Saúl, en lo cual David había puesto ahora como siervo de Mefiboset, hijo de Jonathan. Él estaba encargado de servirle. También asimismo vamos a ver cómo David tomó una decisión precipitada. Vamos a ver en esos capítulos cómo un personaje, si este es nuevo, llamado Simei, decide maldecir a David. Asimismo vamos a ver cómo Absalón continúa en su rebelión, en esa rebelión tratando de apoderarse del trono de Israel. Asimismo también vamos a ver de nuevo cómo este consejero Ahitofel toma una decisión fatal con su propia vida. Hermanos, desde nuestro lado solo hay desorden y caos, pero hoy el texto, hermanos, nos va a voltear ese bordado. Nos muestra que Dios no ha perdido el control. Dios está entretejiendo todo. Los hombres deciden, sí, David, Ahitofel, Absalón toman decisiones, pero vemos, hermanos, que sus decisiones también tienen consecuencias. Sus decisiones importan.
Pero hermanos, Dios cumple su voluntad aún por medio de ellas. Y esto, hermanos, nos lleva a la idea central de esta mañana. Nuestras decisiones importan, pero Dios cumple su voluntad aún por medio de ellas. Para ver cómo Dios entreteje su plan en esta historia, en estos dos capítulos, hermanos, vamos a empezar con la decisión de Siba y de David. Allí en los primeros versículos leemos, dice así la palabra de nuestro Señor: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo al rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Entonces vemos, hermanos, aquí sale este personaje nuevamente a escena, Siba, el criado de Mefiboset, preguntándole, o más bien diciéndole y entregándole estas cosas al rey David. Recordamos la semana pasada, ¿no? David está subiendo este monte, ¿no? Como lo dice aquí el texto, David pasa más allá de la cumbre del monte de los olivos. David sale humillado, sale desolado, desconcertado por la actitud de su hijo. En ese momento aparece este personaje llamado Siba, criado de Mefiboset. Vemos en el texto, ¿verdad?, que trae asnos, trae pan, trae pasas, trae higos, trae vino. Parece realmente un acto de generosidad. Pero detrás de ese gesto, hermanos, hay una decisión manipuladora de este personaje llamado Siba. David pregunta por Mefiboset y fíjense cómo Siba responde. He aquí, él, o sea, Mefiboset, se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Mefiboset no está ahí. Siba le está diciendo a David: hey, él simplemente se ha quedado en Jerusalén porque él ha dicho: hoy se me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre, refiriéndose que pues Mefiboset era hijo de Jonathan, era nieto del rey Saúl y por ende pues se suponía que a él le tocaba el reino. Sin embargo, hermanos, Siba realmente decide acusar a Mefiboset de traición. ¿Por qué? Porque más adelante en el capítulo 19 vamos a ver que esta acusación simplemente era sospechosa. Pero David, en medio de la presión, toma una decisión apresurada. Sin escuchar a Mefiboset, simplemente escuchando a Siba: hey, Mefiboset ha traicionado. Él se ha quedado en Jerusalén esperando que el trono, el reino se le sea devuelto, o sea, para él. Aprovechando esta circunstancia, esta situación de este golpe de Estado, esta rebelión que Absalón estaba teniendo ya en Jerusalén. Entonces el rey dijo a Siba: vamos a ver cómo en esa decisión que toma David, y la toma, imagínense, ¿no?, en los pies de David, ¿no? Está huyendo de su propio hijo, está desesperado, hay presión. Y vemos a esto, hermanos, que David, en medio de esta presión, toma una decisión apresurada, diciéndole David a Siba: he aquí, sea tuyo lo que tiene Mefiboset, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Entonces vemos, hermanos, cómo David, sin pensarlo, decide rápido, decide pronto, no escucha a la otra parte, ni siquiera va a Mefiboset para ver si es cierto que permaneció o está supuestamente en Jerusalén, esperando a que él tome el reino, no, sino no escucha, no espera, tampoco investiga, y en medio del dolor, hermanos, David decide cometer una injusticia. Le quita a Mefiboset todo lo que antes el mismo David le había dado por amor a su padre de Mefiboset, que era Jonathan.
Y esto, hermanos, todas sus posesiones se lo entrega a Siba. Hermanos, aquí hay una advertencia para nosotros. ¿Cuántas veces no estamos en peligro de tomar también decisiones rápidas? Tomamos decisiones muchas veces bajo presión. Tomamos decisiones con el alma turbada. Tomamos decisiones en el enojo, en los nervios. Y es que aquí vemos esta enseñanza, hermanos. No tenemos que decidir como David en ese momento. En ese momento David estaba cansado, estaba herido, estaba presionado y confundido. ¿Cuántas veces nosotros también podemos tomar esas decisiones precipitadas al escribir, no sé, un mensaje lleno de odio? Al responder inmediatamente sin poder ir delante del Señor, pedir guía, pedir discernimiento para poder contestar. Asimismo, también vemos, hermanos, que no podemos responder solo porque estamos dolidos. No cambiemos cuando espiritualmente estás agotado. No cambies todo. Muchas veces tomamos decisiones, ¿no? Simplemente, inclusive cuando estamos lejos de una relación estrecha con el Señor, tomamos decisiones precipitadas y podemos cambiar todo, hermanos. Podemos juzgar a una persona escuchando solo una versión, como justamente David está haciendo en este momento. Solo está escuchando la voz de Siba diciéndole: Mefiboset te ha traicionado. Él está esperando a que le entreguen el trono. Simplemente no podemos juzgar a una persona escuchando solo una versión. Nosotros debemos, a la luz de la Escritura, nosotros entendemos que cuando estamos en esa presión, antes de tomar decisiones, debemos orar, esperar, examinar nuestro corazón. Obviamente lo más fundamental aquí es buscar el consejo de la palabra del Señor y caminar con temor delante de Él. Nuestras decisiones importan, hermanos. Importan en el momento en el cual nosotros estamos atravesando y del momento en cómo estamos respondiendo a ellas. Pero, hermanos, volviendo a la historia, David no solo enfrenta la manipulación de este siervo, de este criado de Mefiboset, también enfrenta la maldición. Ahora va a enfrentar la maldición de una decisión, y en esa decisión pues vemos la maldición de Simei. Dicen los siguientes versículos: y vino el rey hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendiendo en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿No? Entonces vemos la actitud, la decisión que toma este Simei de maldecir a David. Simei, aquí dice el texto, ¿verdad? Sale maldiciendo, tirando piedras, levantando polvo, acusa a David de ser hombre sanguinario. Pero su acusación, hermanos, no era justa. Él no había tomado el trono de Saúl a la fuerza. David no había matado a Saúl, recordando la historia en Primera de Samuel, ¿no? Saúl había tomado su propia vida. No había tomado tampoco el reino por la fuerza. El Señor, lo vemos claramente en su palabra, el Señor había escogido a David como rey. Pero David, fíjense la actitud de David, aún a pesar de esas maldiciones, a pesar del maltrato físico, de la agresión física que este Simei estaba dando a David, no responde David con las mismas maldiciones que Simei estaba dando. No responde a esas acusaciones. Sin embargo, aparece en escena su sobrino Abisai. Era su sobrino de David y uno de sus comandantes. Al ver a Simei maldiciendo a David, arrojando las piedras, haciendo polvo, Abisai quiere cortarle la cabeza a Simei, pero David le responde a su sobrino, a su comandante, diciéndole: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Sabiendo que Abisai tenía un hermano también que era su hermano Joab. Si él así maldice,
es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vemos, hermanos, David no está diciendo que Simei sea inocente. Simei es responsable de su pecado, de ese pecado de estar maldiciendo al prójimo. Pero David, hermanos, reconoce que aún en esa humillación está bajo la mano de Dios. David sabe que está en disciplina y sabemos, hermanos, en el contexto de por qué está en disciplina. El Señor había perdonado ya su pecado con Betsabé y Urías, pero también el Señor había anunciado consecuencias. David no es culpable de lo que Simei está haciendo con esas maldiciones, pero sí sabe David que él no es inocente delante de Dios, hermanos. Y es que, hermanos, vemos aquí el carácter de David, un hombre conforme al corazón del Señor que reconoce la disciplina, reconoce que no es inocente delante de Dios, reconoce que ha pecado. Y es que quizás hoy, como David, estás viviendo consecuencias dolorosas de decisiones pasadas, hermano. Quizás ya te arrepentiste, quizás ya confesaste tu pecado, pero obviamente todavía hay dolor. No huyas de Dios, corre a Dios, hermano, cuando estés en esta situación. La disciplina del Señor, y como lo hemos visto, no significa un abandono de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, hermanos, la última palabra no la tiene nuestro pecado, ni tampoco la vergüenza que nosotros podamos sentir por nuestro pecado, ni tampoco el acusador. En este caso estábamos viendo aquí a Simei acusando a David de que había tomado el reino a la fuerza, matando o asesinado a Saúl. No, tampoco ese acusador tiene la última palabra. La última palabra, hermanos, si lo vemos en su palabra, la tiene la gracia de Dios. Y fíjense, hay maldición, y es justamente lo que David espera, que Dios transforme la maldición en bien. Él dice ahí en esos versículos: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por esas maldiciones de Simei el día de hoy. Y es que, hermanos, justamente esto es lo que vemos en Cristo. Cristo vemos cómo torna la maldición en bien para con nosotros, hermanos, para los que hemos creído en Él. Fíjense lo que dice Pablo allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros estábamos prácticamente esclavos, ¿no? Inclusive por eso utiliza Pablo esta palabra de redimir, que significa liberar. Nosotros estábamos esclavos, estábamos maldecidos por la ley, sabiendo de que nadie podía obedecer perfectamente la ley. No hay ninguno que pueda obedecer la ley. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, David fue maldecido en el camino. Cristo fue maldecido en la cruz. David sufría por sus propios pecados, hermanos, pero Cristo sufrió siendo completamente inocente, colgado en ese madero donde, como dice el texto, y como lo vemos en el contexto de por qué era maldito la persona que era crucificada, Cristo tuvo que padecer esa maldición por nosotros, llevando la maldición de su pueblo. Así que, hermanos, David sale humillado. Siba, este personaje, manipula, Simei maldice, pero ahora vamos a ver a continuación cómo el texto cambia de escena. David sale de Jerusalén y vemos en el contexto que, bueno, él sale, va caminando, ya está en cumbre de ahí de los Montes de los Olivos, y Absalón entra en Jerusalén. La rebelión realmente parece avanzar, pero aún allí el Dios soberano está obrando.
Y vemos en eso cómo Dios está obrando. Ahora vemos estas decisiones también de estos hombres. Ahora vamos a ver las decisiones de Absalón y Ahitofel en los siguientes versículos. Dice versículo 15: y Absalón y todo el pueblo, los varones de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Entonces Absalón entra en Jerusalén, parece que realmente ya ganó. Recuerden que Jerusalén era la capital de Israel, o inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Jerusalén es la capital de Israel. Entra Absalón juntamente con toda la gente que ya había ganado a su favor. Parece que ya el reino va a ser para él. Tiene al pueblo, tiene la ciudad, tiene al consejero brillante de Israel, que es Ahitofel. Y justamente el consejo hablando de consejo y de Ahitofel, hermanos, el consejo de Ahitofel, como lo vemos en el capítulo 15, era prácticamente como consultar la palabra de Dios. O sea, con esa sabiduría se le identificaba a este consejero. Y este consejero ya no estaba con David, estaba con Absalón, estaba en la rebelión. Ahitofel era brillante, pero su consejo ya no más estaba con el rey ungido, ahora estaba al servicio de la rebeldía de Absalón. Y fíjense, dentro de ese consejo, dentro de esa rebeldía, toma una decisión de aconsejar a Absalón a hacer lo siguiente. Versículo 21 dice: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Wow, qué consejo tan aborrecible le está dando el gran consejero de Israel, Ahitofel, al hijo de David. Toma las mujeres, toma las concubinas de tu padre, que dejó ahí guardadas en Jerusalén. Hermanos, esto no solamente es inmoralidad sexual, no es un consejo hacia la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Le está diciendo, va a ser un acto público. Y en ese acto público iba a demostrar que estaba usurpando el trono de David. Con ese acto, Absalón estaría diciendo: yo soy el rey, ya no hay vuelta atrás. Voy a tomar las concubinas de mi esposa, el pueblo lo va a ver, me voy a declarar rey, no hay vuelta atrás. Versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Hermanos, qué escena tan pervertida. Esto es perverso. Y vemos, hermanos, aquí en esas decisiones, en esos consejos, en esos actos, vemos la culpabilidad de Absalón. Vemos también a Ahitofel, que es culpable al dar ese tipo de consejo. Pero hermanos, tenemos que ser bien claros. Estábamos hablando de que nosotros tenemos decisiones, pero aún así, en medio de esas decisiones, Dios cumple su voluntad. Y es que tenemos que ser claros. Dios no está aprobando el pecado, hermanos. Dios no es el autor del mal. Pero escuchen bien, aún en esa maldad, el Señor está cumpliendo la palabra que había dado allí en el capítulo 12 a David por medio del profeta Natán, recordando: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero dice el Señor: mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tremendo, hermanos. Vemos, Dios no aprueba el pecado de Absalón de nueva cuenta, pero Dios sí cumple el propósito de lo que él ya le había advertido, las consecuencias de su pecado. Hermanos, entendamos, Dios no aprueba el pecado de Absalón. Dios no es el autor del mal. Y esto, hermanos, esta parte teológica es bastante, muchas veces es profunda, muchas veces se discute, pero lo vemos de una manera clara en las Escrituras. Porque
podemos decir y podemos inclusive pensar, muchos teólogos han dicho, no, pues es que Dios no es soberano, porque si fuera soberano en completo, en totalidad, pues también sería el creador del mal. Pero hermanos, nosotros entendemos, hermanos, que Dios utiliza el mal, utiliza el pecado del ser humano para poder cumplir sus propósitos. Y es lo que nosotros en nuestra confesión de fe tenemos, hermanos. Presten atención. Es lo que nosotros creemos en esta iglesia y lo que Dios en su soberanía como obra dentro del pecado para poder cumplir sus propósitos. Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas, todo lo que sucede por el consejo sapientísimo y santísimo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable. No obstante, Dios lo hizo de tal manera que ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en su pecado. Tampoco ejerce violencia sobre la voluntad de la criatura, ni tampoco elimina la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En esto se deja ver su sabiduría para dirigir todas las cosas, su poder y su fidelidad para llevar a cabo su decreto. Hermanos, Dios gobierna todo lo que sucede, pero no es el autor del mal. Daniel escribía, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, dentro de todas las decisiones está la soberanía de Dios para poder así cumplir su propósito santo. Asimismo, también el hombre es responsable de esas decisiones. Dice ahí Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que vemos en la historia de David, de Absalón, de Ahitofel, toda esa historia en estos capítulos 16 y 17. Vemos en nuestra propia historia, hermanos, que tomamos decisiones. Ellos tomaron decisiones, nosotros tomamos decisiones. Son decisiones reales. Pero hermanos, tanto ellos aquí en esta historia como nosotros somos responsables por lo que hacemos. Pero fíjense y escuchen y recuerden bien, pero aún así en medio de esas decisiones Dios cumple su propósito. Y vamos a ver cómo lo sigue cumpliendo, hermanos. Luego de que Ahitofel da ese consejo, quiere perseguir a David esa misma noche. Cuando está cansado y débil, quiere matar al rey David. Humanamente, ese consejo que le da a Absalón, pues sonaría un buen plan militar. Diciéndole, fíjense cómo Ahitofel le dice a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, dice Ahitofel, y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él oirá y mataré al rey solo. Vemos entonces aquí el consejo militar, ¿no? de Ahitofel. Yo me voy a llevar todos estos hombres sabiendo de que David está ahí en el desierto, está cansado, está agotado, está presionado, le caeremos de noche y de esta manera acabaremos con la vida del rey. Suena bien, suena a algo estratégico, algo correcto y contimás viene de la boca de Ahitofel, viene del consejo de Ahitofel. Fácil su consejo. Es difícil que pueda ser incorrecto. Pero bueno, en la soberanía del señor Absalón decide consultar también a Husai o a Husai. Husai apela, fíjense, viene en los versículos, no vamos a entrar a profundidad, pero Husai apela al miedo y al orgullo de Absalón, hermanos, sabiendo que Absalón está en un momento donde estoy a punto de ser rey, ya tomé Jerusalén, todo el pueblo está conmigo. Le dice que David es hombre de guerra, ese es su consejo. Ten cuidado, Absalón. Pero recuerden, Husai viene infiltrado, David lo manda, ¿para qué? Precisamente para frustrar el consejo de Ahitofel. Pero Husai sabe los puntos débiles de Absalón.
y en sus puntos débiles de Absalón es el orgullo. Y le dice, no, ¿sabes qué? David es hombre de guerra, sus hombres son valientes, lo mejor es reunir a todo Israel y que tú mismo, Absalón, le dice Usaí, tú mismo, Absalón, vayas a la batalla. Dice el texto, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona, o sea, Absalón, vayas a la batalla. Ahitofel, el general que le está diciendo, vamos a caerle a David en la noche, ahorita que está cansado, lo vamos a acabar, de esa manera lo vamos a vencer. Pero Usaí sabía cómo hablarle al orgullo de Absalón, diciendo, oye, ¿cómo te vas a quedar aquí? Si tú quieres ser rey, ve y lánzate también a la guerra. Obviamente sabía que Absalón no se iba a resistir, no quería que su orgullo fuera herido. Y fíjense, Absalón decide escuchar el consejo de Usaí. Entonces, justamente el narrador de Segunda de Samuel nos muestra algo clave en todo lo que es este pasaje, estos capítulos, hermanos. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Atención, porque Jehová ¿qué había hecho? Ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Fíjense bien en el texto, hermanos, lo que acaba de suceder. Ahitofel, que usó una estrategia militar y podría sonar brillante, pero Usaí usó unas palabras astutas para halagar el ego del joven rey de Absalón. Absalón escuchó a ambos, escuchó los dos consejos, pero ¿qué hizo? Tomó una sola decisión, completamente libre. La decisión fue, como lo vemos en el texto, rechazar el plan o el consejo de Ahitofel, pero sencillamente, ¿por qué, hermanos? Porque Jehová ya lo había ordenado. Nuestro Dios es soberano, hermanos. En y a través de todos esos eventos, de forma natural, humana y libre, hermanos, la mano de nuestro Señor estaba cumpliendo su propósito. Hermanos, amigos, ni siquiera la mayor combinación de sabiduría humana como la de Ahitofel, que nunca fallaba en su consejo, que decía a la gente, es como si Dios hablara. Ni siquiera esa sabiduría humana, ni poder político, ni fuerza militar, nada, hermanos, puede desviar el cumplimiento de la voluntad de un Dios soberano, de nuestro Dios, hermanos. Vemos, hermanos, Dios ha frustrado el consejo de Ahitofel, pero David aún necesita escapar. Recuerden, él está allí en el desierto, dice que ya está en cumbre ahí en el monte de los olivos. Él necesita escapar, pero vemos también cómo Dios en su soberanía utiliza a hombres fieles y utiliza esas decisiones fieles para proteger la vida de David. Usaí no solamente le da el consejo a Absalón, Usaí no se queda quieto, actúa e informa a dos sacerdotes que están también con Absalón, Sadoc y Abiatar. ¿Y ellos qué hacen? Deciden dar aviso al rey David. Entonces dice, por tanto, dice Usaí a estos sacerdotes, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que el rey no sea consumido y todo el pueblo con él está. Usaí sabe que Absalón ha tomado su consejo, diciéndole, ¿sabes qué, Absalón? Vete con todo el pueblo. Pero fíjense la estrategia de Usaí. Él sabía que al mandar a Absalón y a todo su ejército con él para acabar con la vida de David, esto le iba a dar tiempo a David de poder escapar. Es por eso que le informa a esos sacerdotes, hey, tienes que mandar rápido, avisarle a David que tiene que escaparse, tiene que cruzar el Jordán para que Absalón y el ejército no lleguen y acaben con su vida. Fíjense, por el contrario, si hubiera Absalón escuchado el consejo de Ahitofel, hermanos, agarran dormido a David y allí lo matan. Pero bueno, vemos, hermanos, y recordando la soberanía de nuestro Dios, frustrando el consejo de Ahitofel.
Y bueno, viendo en el texto, hermanos, esto es súper importante. La sabiduría de Dios no nos vuelve pasivos. No vemos a un Usaí pasivo diciendo, no, pues ya Dios es soberano, no hagamos nada. No vemos así, vemos a Usaí actuando. Porque Dios es soberano, hermanos, vemos a Usaí actuando. Porque Dios gobierna, los sacerdotes obedecen. Porque Dios preserva a David, los mensajeros corren, esos mensajeros para decirle, ¿sabes qué? Vete de ahí, vete del lugar donde estás para que cruces el Jordán. Y justamente esos mensajeros, dice el texto, no lo vamos a profundizar, pero después de una misión peligrosa, Dios usa a una criada, a una sirvienta, usa una casa, utiliza a esta mujer, utiliza un pozo para poder preservarla a los mensajeros y para que estos mensajeros entregaran este mensaje a David diciendo, ¿sabes qué? Huye. Y dice el texto que finalmente llegan a David y les advierte que no se queden ahí en el desierto, porque viene Absalón con todo el ejército y que crucen el río Jordán. Entonces dice en el versículo 22, David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Hermoso, dice el texto, ni siquiera faltó uno. Dios preserva al rey, hermanos, preserva al pueblo que estaba con él. Y ahora vemos, hermanos, que el Señor preserva a David por medio también de decisiones fieles. Esa decisión de Usaí al mandar a los sacerdotes, de que los sacerdotes decidieran mandar a estos mensajeros para avisarle a David. Pero ahora vemos dos resultados distintos, hermanos. El fin del traidor y la provisión del rey. Las decisiones que terminan en ruina, pero también en decisiones que terminan en una fidelidad hacia el rey. Ahitofel, hermanos, ve que su consejo no fue seguido. Él diciendo posiblemente en su corazón, van a matar a Absalón, yo conozco a David, si no, la única manera de poder asesinar a David era en el desierto, ahí en la noche, que él estuviera durmiendo, cansado, nosotros lo hubiéramos podido matar. Él entiende que Absalón escucha el consejo de Usaí. Y viendo esta decisión que Ahitofel toma en lo siguiente, dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Vemos, hermanos, Ahitofel fue brillante, pero rebelde. Tenía sabiduría estratégica, ¿no? Lo vemos, ¿no? Una estrategia militar sorprendente, pero no tenía temor a Dios, hermanos. Fue un consejero respetado, pero se convirtió en el enemigo del rey ungido. Y cuando vio que su consejo fue ignorado, ¿qué decidió? Decidió quitarse la vida. Después, hermanos, el texto nos muestra otra escena. David llega a este lugar que se llamaba Mahanaim. Todavía no ha terminado el peligro. Absalón también cruza, dice el texto, que cruza el Jordán, pero Dios provee algo para David. Dice los siguientes versículos 27 y 29. Dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabat, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Fíjense todo lo que traen con él. Imagínense esta escena. Le traen camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, hebas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque dijeron, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Wow, ya hasta hambre me dio, hermanos. Qué escena tan hermosa. David ha sido manipulado, maldecido, traicionado y perseguido, hermanos, pero Dios le prepara una mesa, un banquete en el desierto. Muchos comentaristas piensan que David escribe el Salmo 23 prácticamente en esta escena. En el versículo 5 de ese salmo encontramos estas palabras: aderezas mesas delante de mí en presencia
de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, aún a pesar de todas estas situaciones que David estaba enfrentando, Dios fiel provee de estos hombres para usarlos y proveerles, no solamente dice el texto, ¿no?, comida para David, sino también para todo el pueblo que estaba con él. Estos hombres, Obí, Maquir, Barzillai, deciden ayudar a David cuando todavía no era evidente que David ganaría. Pero Dios, en su soberanía, Él pone a estos hombres para que le ayuden. Así que, hermanos, versículos impactantes. Capítulo 16, capítulo 17 está lleno de decisiones. Y vemos, ¿no?, haciendo un resumen de estos capítulos. Siba decide manipular, David decide apresuradamente, alocadamente, como podríamos decir. Simei decide maldecir, Absalón decide rebelarse, Usaí decide actuar, Ahitofel decide suicidarse. Estos muchachos y deciden ir al desierto a poder alimentar a David y a su gente que estaba con él. Todas esas decisiones importan, hermanos. Todas, también cada una de esas decisiones traen consecuencias. Pero sobre todas ellas, hermanos, está el Señor. Y lo vemos, hermanos. Dios disciplina a David, pero no lo abandona. Dios deja avanzar a Absalón, entra a Jerusalén, pero no le entrega el reino. Dios permite el consejo de Ahitofel, pero ¿qué pasa? El Señor lo frustra. Dios usa personas comunes para poder preservar a su rey, con estos muchachos, con esta mujer allí rescatando a los mensajeros desde el pozo. Dios sostiene a su pueblo cansado en el desierto. Por eso, hermanos, recordamos, nuestras decisiones importan, pero Dios cumple su voluntad aún por medio de ellas. Hermanos, ¿qué significa esto para nuestra vida? Significa verdadera libertad y paz, hermanos. Paz al saber que Dios gobierna aún cuando nosotros solo podemos ver caos, cuando solo podemos ver maldad. Dios gobierna aún cuando nosotros podemos ver todo esto, hermanos. Dios gobierna cuando otros toman decisiones que nos hieren, pero también Dios gobierna cuando el mal parece avanzar. David, aquel rey que veía su vida caer en pedazos prácticamente, o sea, literal, ¿no? Su vida de David se estaba cayendo a pedazos a causa de ese pecado enorme que había cometido con Betsabé y con su esposo. Pero fíjense, hermanos, que dentro de todo ese caos, dentro de todas esas decisiones que se están tomando, David reconoce ahí en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hermano, hermana, amigo, amiga, mañana lunes volverás a tu rutina. Trabajo, escuela, tráfico, cuentas a pagar, cansancio, citas médicas, conversaciones difíciles. Tal vez solo veas una vida que va pasando, ¿no? Diría mi abuelita cuando yo era joven, hijo, nada más te la pasas viendo la vida pasar. Y sí, ¿no? Era niño, no me preocupaba grandes cosas. Pero ahora ya no somos niños, somos adultos y tenemos que ir a la rutina diaria, hermanos. Lo vemos ordinario. Pero recuerda, detrás de todo eso, detrás del trabajo, escuela, tráfico, cuentas, citas médicas, conversaciones difíciles, detrás de todo eso y en medio de todo eso, el Dios soberano está obrando, hermano, hermana. Quizás esta semana te sientes frente al televisor. Muchos, bueno, ya no se sientan muchos al televisor, sacan su celular y ahora ya ven las noticias, ¿no? Bueno, quizás sacas tu celular, empiezas a ver allí TikTok o no sé, donde veas noticias y te llenes de ansiedad. Quizás te frustres y te preguntes, ¿qué va a pasar con el futuro de este mundo? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿No? Los hermanos venezolanos seguido me comentan, no sabemos qué va a pasar, llegó tal persona, mataron a llegaron estos, aquellos, no sabemos qué va a pasar. Vemos la guerra en Irán, con Israel, Estados Unidos. Quizás nos frustramos y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con el futuro de este mundo? Con nuestros hijos, con los que tienen nietos, ante toda esa maldad, ante todo ese caos. Pero hermano, hermana, cuando esos pensamientos
se vengan hacia ti. Cuando eso ocurra, detente. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que hay un trono mucho más alto que cualquier trono de este mundo. Hay un rey sentado en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Confía en ese Dios soberano, confía en su consejo, descansa eternamente en su providencia. Su palabra allí, por medio del apóstol Pedro, nos recuerda: echad toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, hermanas, al final en Cristo todo estará bien. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar todo bien? Porque el Rey está en su trono y su plan jamás puede fallar. Confiemos en nuestro Dios soberano, hermanos. Oremos. Padre amado, Padre celestial, alabado sea tu nombre. Reconocemos tu pueblo, tu iglesia, que eres el único Dios verdadero, el Dios soberano, que ejerce su soberanía no solamente con los hombres, con cualquier cosa que sucede en este mundo, con cualquier decisión. Tú gobiernas sobre toda decisión, sobre todo acto del ser humano, Señor, para que de esta manera se pueda cumplir tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ver por medio de tu palabra quién eres, ese Dios soberano que gobierna y que tiene el control absoluto de todas las cosas. Alabado sea tu santo nombre, Dios soberano. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.